Bienvenidos al Centro Cristiano Internacional. Centro Cristiano Internacional está localizado en el 4151 Culebra Road, San Antonio, Texas, 78228. Hoy en esta tarde vamos a hablar de la importancia del servicio a Dios. Y cuando yo, el pastor de la Cruz me dijo los primeros de octubre que si me iba a tocar hoy en esta tarde, eran los primeros como el 3 de octubre. Entonces, el 7 de octubre, un sábado, despertamos con la noticia, ¿verdad?, de que Israel había sido bombardeado por los terroristas. Y bueno, pues esa noticia los consternó a muchos. Y hasta ahorita pues ya hay miles de muertos por los dos lados. Y nosotros todo lo que tenemos que hacer es interceder por todas esas familias que están pasando por esa pérdida de sus seres queridos. Interceder quiere decir ponerse en su lugar de ellos, porque ellos saben lo que ellos están pasando. Entonces, antes de que pasara el 7 de octubre, cuando el pastor de la Cruz me dijo, yo empecé a orar y preguntarle, Señor, que me diera temas para acomodarlo al nombre de este tema. Y el Señor me empezó a dar. En la noche quizá me venía algo en mi mente, yo me paraba y lo escribía. Y así estuve. Para antes del 7 de noviembre yo ya tenía esto. Y grande fue mi sorpresa cuando pasó eso, de que con razón el Señor me lo dio porque está relacionado, ¿verdad? Está relacionado a eso. Claro que es del servicio a Dios, pero está relacionado una cosa con la otra. Entonces vamos a guiarnos por la escritura de Mateo 24. Mateo 24. Entendemos que Mateo fue un discípulo del Señor. Allí en Mateo 9:9 nos dice que Mateo era un publicano, era un cobrador de impuestos. Y en ese tiempo los judíos no podían ver a los cobradores de impuestos, a los publicanos, no los podían ver porque ellos les cobraban las taxas y las taxas eran para Roma. Entonces por eso no eran queridos por los judíos, los cobradores de impuestos. Y Mateo era uno de ellos. Era judío, pero estaba trabajando para Roma. Entonces Jesús se acerca a Mateo mientras está cobrando los impuestos, y le llama, y sígueme. Y Mateo inmediatamente abandona todo lo que está haciendo y sigue al Señor. Entonces, dicho sea de paso, que más adelantito vamos a estar adentrándonos un poquitito más. Dicho sea de paso, este libro de Mateo es un libro sinóptico. Y yo me acuerdo haberle preguntado una vez al pastor José Luis, ¿qué quiere decir sinóptico? Bueno, Mateo es un libro sinóptico, así como el libro de Lucas y el libro de Marcos. Porque sinóptico quiere decir en dos palabras, es una palabra compuesta. Sino quiere decir juntos, óptico quiere decir algo en referencia a la vista. Entonces estos libros pueden verse juntos, pueden leerse juntos, porque traen la misma, no toda, pero alguna información viene en los tres libros, dichos de una manera diferente, pero es la misma. Amén. Entonces, aquí en Mateo 24 vemos a Jesús sentado en el monte de los olivos, enseñando la palabra. Y sus discípulos le comentan a Jesús del templo y los edificios que están en el templo, en un lado del templo. Y Jesús le dice, ¿ves todo esto? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y
los discípulos sorprendidos se lo llevan aparte a Jesús para hablar a solas con él y le hacen una pregunta compuesta en tres. Le preguntan: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y de los tiempos del fin y del fin del siglo? Y para este entonces los discípulos ya sabían que Jesús venía otra vez. Entonces le preguntan: ¿cuándo serán estas cosas? Y Jesús, lejos de contestarle la pregunta que le están haciendo, Jesús empieza a darles mucha información. Ahí lo vemos en Mateo 24. Dice Jesús: va a haber guerras, va a haber rumores de guerras, va a haber terremotos, pestes, hambres, va a haber tantas cosas, pero todo eso será principio de dolores. Se levantarán falsos profetas, el amor de muchos se enfriará porque por haberse incrementado la maldad. Y les habló de la tribulación, les habla de muchas más cosas. Les habla de la tribulación, pero también les habla del arrebatamiento. Y leemos allí en Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 18. Dice la palabra del Señor: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces Jesús no les contestó la pregunta que les hacían, porque la palabra del Señor dice que cuando venga Jesús, nadie sabe la hora ni el día, solamente el Padre es el único que sabe la hora en que Jesús venga por nosotros. También vemos allí en Mateo 24, 40, 41, que creo yo que está hablando también del arrebatamiento. Dice Jesús: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Entonces Jesús les da una cátedra extensa de enseñanza a los discípulos. ¿Cómo estarían los discípulos asimilando toda la información que Jesús les está dando? Yo creo que los discípulos estaban de la misma manera que estamos nosotros cuando leemos ese capítulo tan importante, ¿verdad? Los discípulos estaban impresionados, los discípulos estaban expectantes, porque si usted y yo amamos a Jesús, nosotros vamos a estar expectantes de su venida. Gloria al Señor. ¿Qué tal si Cristo viene hoy mismo, hoy en esta noche, mañana, la semana que entra? No lo sabemos, solamente Dios lo sabe. ¿Quién no diría que viniera Jesús por su iglesia hoy en este tiempo? Porque nosotros podríamos ser la generación por la cual Jesús les está hablando a sus discípulos. Allí en Mateo 24, 34 dice que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y yo he oído personas, inclusive el pastor Ballesteros nos los enseñó en el pasado, que podría ser que la generación que nació en 1948, que ahorita están en sus medios 70 y algo, 73, 74,
o 75, podría ser la generación de la que están hablando aquí. Eso es lo que los críticos creen. Porque en 1948 pasó algo muy importante en el pueblo de Israel. En 1948 Israel proclamó la independencia de Israel. Entonces las Naciones Unidas entonces facilitaron para que Israel pudiera proclamar su independencia. Y ahí fue cuando todos los judíos que estaban regados alrededor del mundo, protegiéndose de eso que de la independencia que ya había sido proclamada y aceptada, ellos vinieron cobijándose por esa acción que ya había sido aprobada. Y en el 2021, el presidente que estaba en ese entonces también ayudó a que Israel firmara un tratado de paz con los árabes, ¿verdad? Y eso ayuda para que no haya tantas guerras ni tantas peleas. Y Estados Unidos es el único país hasta ahorita que lo está apoyando en eso. O sea que ha reconocido que Israel agarrara su independencia y también firmar ese tratado de paz. Entonces, ¿qué se tomaría de nosotros? ¿Qué se tomaría de usted y de mí para poder estar preparados cuando venga Jesús por nosotros en el arrebatamiento de la iglesia? Yo creo que si Jesús viniera hoy, mañana o la semana que entra, se tomaría que nosotros estuviéramos en obediencia a Él, estuviéramos más cerca de Él que nunca, estuviéramos viviendo por Él y para Él, estuviéramos trabajando, estuviéramos haciendo nuestras situaciones en nuestras casas, estuviéramos haciendo todo lo que estamos haciendo, pero tendríamos que estar lo más cerca de Él, en obediencia a Él y a su palabra. Yo he oído de historias de personas que han predicado, pastores o quizás evangelistas, que un día cuando ellos, un sábado por decir, están en sus casas comiendo en la hora de mediodía su lonche con su familia, y cuando terminan se quedan profundamente dormidos y duermen largas horas, y cuando despiertan súbitamente, miran para todos lados, no hay nadie a su alrededor, y ellos, ¿dónde está mi familia? No hay nadie. ¿Será que ya vino Jesús por su iglesia y vino y no me llevó porque estaba yo dormido? ¿No le ha pasado a usted? ¿No ha oído usted que quizás eso podemos pensar? Déjeme decirle que cuando Jesús venga por su iglesia, dice la palabra de Dios que la trompeta sonará. Los ángeles o el ángel del Señor va a sonar la trompeta avisando que Jesús viene por nosotros. Entonces, si nosotros estamos dormidos, lo que estemos haciendo, nosotros por fuerza vamos a tener que oír la trompeta. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a salir gozosos para ser parte del arrebatamiento de la iglesia. Amén, gloria a Dios. Entonces, en semanas pasadas, quizá hace una semana y media, no sé si usted se dio cuenta, pero yo me di cuenta de que hay se llama FEMA, el departamento FEMA del país de Estados Unidos, que quiere decir la Agencia Federal de Emergencia de los Estados Unidos, apoyada por el presidente, mandó un mensaje a todos los que vivimos aquí en este país. Y lo mandó a través del celular. Yo creo que si usted checa, allí va a estar. Y creo que están planeando de mandar otro mensaje esta semana que entra. Entonces mandaron un mensaje con el propósito de mantener el conducto abierto
para mantener al país, a las personas informados por si algo de emergencia puede ocurrir en el país. Entonces ellos están abriendo ese canal. El presidente, la FEMA, están abriendo ese canal para mantenernos a nosotros informados de todas las notificaciones. Si hay algo de emergencia que pasa en el país o en el mundo, ellos pueden estar en contacto con nosotros. Entonces yo me puse a pensar, cuando venga Cristo por su iglesia, nos vamos a ir con Él en el aire. Las trompetas van a sonar. Nosotros lo que estemos haciendo, todo el mundo va a oír la trompeta. Nosotros que sabemos que esa es la señal que el Señor nos está dando, cuando las trompetas suenen, nosotros vamos inmediatamente a dejarnos guiar por Jesús, porque lo estamos esperando. Pero también sabemos que cuando la trompeta suene y nosotros estemos ocupados, también FEMA va a estar mandándonos un mensaje, porque así como de la misma manera como nos mandan un mensaje del Amber Alert, ¿verdad? Que empieza a sonar el celular bien fuerte, porque estos alertas es cuando están buscando a niños que se han extraviado y le mandan un mensaje a la gente para ver, y fuerte el mensaje, para ver si alguien puede dar información con el propósito de ser encontrado más pronto ese niño. Entonces, imagínese usted este cuadro. Nosotros oyendo las trompetas sonar. La FEMA mandando un mensaje en tu celular fuerte, y nosotros no sé si vamos a decir a nuestros niños, nuestros hijos, los nietos, pronto, mijito, vámonos, ¿verdad? Vamos a andar queriéndonos ir, y FEMA con el teléfono en volumen alto, diciendo un mensaje de parte de la presidencia, del presidente de este país. Por favor, no se acerquen a la puerta ni a las ventanas, porque está pasando un hecho insólito que no podemos explicar. Por favor, resguarden sus familias, resguarden sus hijos, manténganse allí quietos, porque posiblemente alguien que no conocemos, alguien fuera de este país, esté haciendo esto. Entonces, el teléfono va a estar chillando fuerte. Usted va a estar gozosa que se quiere ir, pero también podemos caer en temor. ¿Por qué? Porque el presidente de este país nos está diciendo: no se crean, no se asomen, no miren, porque el aire se los puede llevar. No sabemos lo que está pasando. Dejen a sus niños adentro. Si es necesario, amárrense de un mueble grande, fuerte, para que no sean llevados. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Qué vamos a hacer? El enemigo hasta lo último va a tratar de disuadirnos. El enemigo va a tratar de hacernos caer en temor. Pero nosotros que somos hijos de Dios, vamos a tener que sacar la casta, como decimos por allí, ¿verdad? ¿De quién somos hijos? En realidad, ¿de quién somos hijos? Si somos hijos de Dios, nosotros no vamos a dejar que ningún temor venga a nuestras vidas. Nosotros no vamos a dejar que nadie nos diga nada, que esto no es, que esto sí es. Todo lo que vamos a hacer es dirigirnos hacia donde está el Señor en los aires. ¿Qué tan preparado está usted, hermano, y yo para vencer podría ser ataque? ¿Qué tan preparado usted?
está usted? ¿Qué tan preparada estoy yo? Ese celular chillando que quiere apagarlo y no se apaga. Y el presidente FEMA ya terco, no salgan. Y nosotros tenemos que vencer. Tenemos que estar preparados, porque de un momento a otro el Señor viene por nosotros en el aire. Gloria al Señor. Dele un aplauso al Señor, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos esperando al Señor y el Señor va a venir y puede que nosotros seamos parte, estemos preparados. Entonces vemos a Jesús aquí en el capítulo 24 de Mateo. Ahí en Mateo 24, 42 dice la palabra: velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. En el 45, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé alimento a tiempo? En el 46, bienaventurado aquel Señor al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. ¿Haciendo cómo, hermanos? Trabajando y sirviendo. Porque vemos allí en el libro de Mateo 24, dice que los halle trabajando y sirviendo. Entonces dice en el 45, dice el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. ¿Cuál es el alimento a tiempo que nosotros, la iglesia, estemos dando? El alimento a tiempo es el Evangelio de Cristo. El alimento a tiempo que tenemos que estar dando es a Cristo. Porque recuerden que Jesús decía: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Entonces nosotros tendríamos que estar dando alimento. Vemos a ese siervo fiel y prudente que Jesús dice, Jesús lo llama siervo fiel y prudente. ¿Por qué le llama Jesús siervo fiel y prudente? Porque ese siervo fiel y prudente está dando alimento a tiempo. Por eso Jesús lo cataloga de siervo fiel y prudente. Porque Jesús quiere que cuando venga el Señor de ese siervo lo haya ocupado, sirviendo y trabajando en la obra. Entonces nosotros tendríamos que ser como ese siervo fiel y prudente, que cuando nuestro Señor, su Señor de usted, venga por nosotros, nos encuentra dando alimento a su tiempo, nos encuentre trabajando y nos encuentre sirviendo. Gloria al Señor. ¿Qué tendríamos que estar haciendo? Trabajando y sirviendo. Porque los siervos fieles y prudentes sirven en la obra del Señor. Si nosotros nos enfocamos en esto que dijo Jesús, entonces nosotros ahorita tendríamos que estar planeando. Número uno, si usted ya está trabajando y sirviendo en la obra del Señor, deberíamos de estar planeando seguir trabajando y sirviendo en la obra del Señor. Deberíamos de estar haciendo planes para ver qué es lo que vamos a hacer, lo que el Señor nos diga. Recordemos que el servicio a Dios es para allá afuera y es para aquí adentro también. Para allá afuera es para ganar almas. Cuánta persona se nos atraviese en nuestra vida, por donde vamos, hay que darle alimento a su tiempo. Aunque a veces es difícil porque no quieren recibir el alimento, pero nosotros tenemos que tener esa actitud de que nosotros se nos abre una puertita con esa persona. Dios nos acomoda la ocasión para que nosotros podamos darles esa palabra, ese alimento a su tiempo, como dice la palabra. Dios nos dé el denuedo y la credibilidad sobre esas personas, para que nosotros
podamos dar ese alimento, o sea, trabajando y sirviendo al Señor allá afuera, allá en nuestros hogares, allá en nuestros trabajos, allá en nuestros vecindarios, allá donde quiera, donde haya ser humano que nos quiera oír, allí. Ahí es donde el Señor quiere que trabajemos en su obra. Número 2, si todavía no estamos sirviendo, deberíamos de ahorita estar planeando servir a Dios en su obra. Porque si somos siervos de Dios, servimos. Amén. Si somos siervos de Dios, servimos. Deberíamos de estar pensando ahorita en caminar esa milla extra de la que habla Jesús en su palabra. Porque usted o yo podría decir, no, pues hermana, es que yo trabajo 40 horas y trabajo tiempo extra y todavía tengo que atender a la familia. Y yo atiendo los servicios de la iglesia. ¿Saben qué, queridos hermanos? Eso no es suficiente. Cualquier cosa mínima por su trabajo quizás, o máxima, que nosotros podemos servir allá afuera y aquí adentro, el Señor es lo que Él desea. Es lo que Él desea que nosotros hagamos. Miren, mis hermanos, el Señor ha depositado en nosotros ciertos dones en ti y en mí para que tú los ministres al pueblo de Dios. Los dones no son para quedarnos con ellos. Los dones a nosotros no nos sirven. El don que usted tiene no le sirve a usted, me sirve a mí. El don que yo tengo no me sirve a mí. Yo puedo ir con mi don por todos lados, pero si lo tengo guardadito, no le sirve a nadie, ni a mí tampoco. Por eso hay que ministrarlo al pueblo de Dios. Hay que ministrarlo cuando el Señor nos diga. Hay que estar conectados con Él, con su espíritu, para que el Señor nos ministre el tiempo en que nosotros podemos usar esos dones que Dios ha depositado en nosotros. Dios ha depositado dones y ha depositado llamados en muchos de ustedes. Yo he visto salir de aquí de esta iglesia, yo he visto salir pastores, misioneros, evangelistas, he visto salir muchos. Y esos pastores y evangelistas vinieron sin saber nada. Pero mientras ellos estaban recibiendo, Dios los estaba ejercitando. Y salieron y se fueron y están sirviendo allá. Dios ha levantado aquí en esta iglesia líderes de la nada. De la nada, que se llega sin saber nada de la palabra del Señor. Yo me acuerdo cuando yo llegué, que yo acepté a Cristo. Yo me acuerdo que le pregunté al pastor de la Cruz, o a su esposa, le dije, ¿siempre hay que aceptar a Cristo o con una sola vez es necesario? ¿Por qué? Porque entonces el Señor ya está trabajando en nosotros. En lo poquito que nosotros cedemos, el Señor empieza a ministrarnos. Entonces hay que usar esos dones. Yo he visto líderes de aquí de esta iglesia que han venido sin saber nada del evangelio de Cristo, pero Dios los ha levantado y Dios los ha usado, y estos líderes, muchos de ellos se han mantenido fieles a través de los años al servicio a Dios en esta iglesia. Pase lo que pase, estos hombres y mujeres que yo he visto se han mantenido fieles porque el Señor los ha llamado. Yo he visto trabajadores, muchos, que pase lo que pase, aquí están. ¿Por qué? Porque están sirviendo al Dios poderoso, no están sirviendo al hombre. Gloria al Señor. Entonces,
tenemos que estar preparados, mis queridos hermanos. Tenemos que estar preparados lo que el Señor demande de nosotros. Allá afuera para ganar almas. Miren, a mí me dio mucho gozo. El sábado que estaba yo allí en la puerta, hermanas que acarreaban sus amigas, sus vecinas. Una hermana hasta pagó $50, trajo a todas. Y eso es el servicio que Dios quiere de nosotros. Gloria al Señor. Le digo que los dones están trabajando. Yo le digo, Señor, yo quiero ese don, pero el Señor sabe a quién le da los dones. Y pues si lo trabajo yo también puedo traer a 5, ¿verdad? Pero entonces el Señor quiere que trabajemos allá afuera para ganar almas, hablarle a alguien allá afuera, a tu familia, hacer lo que está en tu mano hacer para hacer la diferencia en una vida. El escenario allá afuera con el pueblo de Israel se está preparando. Esto que está pasando en Israel es una preparación de Dios para que todas las profecías se cumplan. Dios está preparando el escenario. Ahorita el pueblo de Israel está sufriendo, los enemigos, ¿verdad? El pueblo también está sufriendo. Pero eso nos enseña que el escenario se está preparando. Todo lo que el Señor dice en su palabra está siendo preparado ahorita ya frente a nuestros ojos. Gloria al Señor. Posiblemente el Señor esté tratando con su pueblo, porque es su pueblo. Y el Señor está tratando con ellos. No lo sabemos posiblemente. Pero el escenario se está preparando para que todas sus profecías se cumplan. Entonces, hay que trabajar allá afuera, pero aquí adentro también. Aquí adentro se necesitan personas para intersección en la oración. Se necesitan personas interesadas en querer estar orando. Dice la palabra que orar sin cesar, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuándo más? Cuando vemos que aquel día se acerca. Entonces, aquí se necesitan intercesoras, hermanos. Intercesores se necesitan para interceder en oración, para abrir camino, para que el Señor obre aquí en esta nuestra casa. Gloria al Señor. Aquí se necesitan cuidar bebés. Dios está trayendo matrimonios jóvenes con bebés, niños. Y esos niños, bebitos, necesitan ser bien cuidados allá en la cuna, para que los padres estén sentados aquí recibiendo de la palabra del Señor. Se necesitan allá en el estacionamiento. Cuando nosotros salimos de los servicios, que no se aglomere la gente para cuando vayamos saliendo, que no vaya a pasar algo que vaya a pasar. No queremos que pase nada, ¿verdad? Solo por eso se necesitan personas. Yo recuerdo cuando recién llegué a esta iglesia, estaba allá, había una hermana que se llamaba Juanita, su esposo se llamaba Juan, y ella daba clases a los niños de la escuela dominical. Yo le ayudaba y salíamos temprano y entregábamos a los niños allá afuera. Y mirábamos la hermana Juanita y yo que se aglomeraban los carros a la salida, empezaban a piti, piti, piti. Y me dice la hermana Juanita, véngase hermana, vamos a dirigir a los carros. Y empezaba ella a dirigir, empiece a dirigir hermana, y ahí estábamos. Y le gustó a la hermana. Y me dice, vamos a hablar con el pastor para decirle que si nosotros podemos ayudarle en el estacionamiento. Y fuimos. Y cuando el pastor oyó, dijo, no hermana, qué vergüenza para nosotros los varones. Y gloria al Señor que se levantó. Ahorita hay un ministerio de estacionamiento, varones que están sirviendo al Señor, acomodando los carros, hermano. Gloria al Señor. Entonces, hay necesidad en el estacionamiento. Hay necesidad con los niños, allí en la escuelita dominical, para que cuando le esté dando clases la maestra, los niños puedan ser bien atendidos
y que no se vayan a perder si van al baño, ¿verdad? Hay necesidad de obreros en la puerta para recibir a la gente. Aquí viene mucha gente, mis queridos hermanos, que quizás vienen solos, si ellos son varones o mujeres que vienen solas y sus esposos o esposas no vienen con ellos. Sus hijos no vienen con ellos. ¿Cómo vienen ellos? Tenga por seguro que cuando usted lo recibe en la puerta, con un Dios le bendiga, con una bienvenida, gloria a Dios, que se va a levantar ese hombre, esa mujer en su interior. Amén. Gloria al Señor. Porque el servicio que usted y yo hacemos es en nuestra casa, sí hay, es hecho por amor a nuestro Salvador. Amén. Entonces, velad y servir. Vemos en los 3 evangelios sinópticos, como decíamos al principio, Mateo 24, ya leímos en referencia a la contestación que Jesús le dio a sus discípulos, de que Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, ves que los discípulos le dicen, mira el templo y los edificios que están, y que Jesús les empieza a decir todas esas noticias, ¿verdad? Eso allí, en ese evangelio de Mateo, vemos que Jesús les habla del siervo fiel y prudente, y que ese siervo fiel y prudente debería de estar ocupado dando alimento a su tiempo, o sea, debería de estar sirviendo. Entonces, vemos en el evangelio de Marcos, ahí en Marcos 13:33, Marcos en referencia, por eso es un evangelio sinóptico, en referencia a la misma ocasión que está pasando, Marcos dice en Marcos 13:33, dice, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, no sea que nos halle durmiendo, ¿verdad? O sea, velad y orad, dice Marcos, velad y orad. Y ese mismo acontecimiento lo encontramos en el evangelio de Lucas. Lucas 12:37 dice Lucas, dice, bienaventurado aquellos siervos que cuando su Señor regrese los halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Entonces aquí vemos los 3 evangelios sinópticos, que es lo mismo, pero encontramos el primero está diciendo velad y orad y servid. El segundo es velad y el tercero velad y orad. Recuerden que Mateo, Marcos y Lucas, Mateo fue el único que oyó a Jesús personalmente. Él anduvo con Jesús, él miraba todo lo que Jesús hacía, dónde iba, quién sanaba, qué decía. Lucas fue discípulo de Pablo y Marcos fue discípulo de Pedro, o sea, la información allí le faltó un poquito, por eso es más seguro lo que le faltó poquita información en los otros 2, pero el primero dice velad, que nos halle velando y que nos halle sirviendo. Entonces, por eso los llaman evangelios sinópticos. Entonces, de estas similitudes, de estos 3 evangelios, nos enseñan a nosotros una sola cosa. Nos enseñan que velad y servir en el idioma celestial, en el idioma de Cristo, quiere decir lo mismo. Velad y servir en el idioma, en el lenguaje de Cristo, quiere decir lo mismo. Si ustedes se acuerdan, ¿verdad que Jesús usaba mucho esas palabras que decía, el que tiene oídos, oiga? Allá en el libro de Apocalipsis dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu está hablando a la iglesia. Y Jesús le gustaba mucho usar esas palabras. Y nosotros nos ponemos a pensar, bueno, pues la mayoría de las personas tienen oídos y casi la mayoría oyen, a menos de que tengan algún defecto o hayan tenido algún accidente que no puedan oír. Pero la mayoría de las personas tienen oídos y oyen.
Pero Jesús, cuando decía esto, el que tiene oídos, oiga. Por eso yo me atrevo a decir que es el lenguaje de Cristo. Porque Cristo sabe que cuando nosotros oímos la palabra, y si el Espíritu Santo está en nosotros, nosotros oímos o nuestros oídos llega la información y oímos. Pero las personas que no tienen el Espíritu Santo, les llega la información a sus oídos, pero no oyen. Por eso Jesús decía mucho eso. Y yo encuentro que ese es el lenguaje de Cristo. ¿Quién lo entenderá el lenguaje de Cristo? Nosotros que somos sus hijos, que somos salvos por su palabra, entendemos que el que tiene oídos oye, gloria al Señor. Entonces, si velar y servir es lo mismo en el idioma de Cristo, en el lenguaje de Cristo, entonces velar y servir es lo mismo. Nosotros no tendríamos que estar despiertos con nuestros ojos abiertos todo el tiempo. Imagínense ustedes, vamos a esperar despiertos hasta que venga Cristo, pues ¿a dónde vamos a llegar? Entonces, con eso entendemos que nosotros no tendríamos que estar despiertos con nuestros ojos físicos todo el tiempo. Aunque al velar y orar, Dios escucha nuestra oración y a veces nos contesta. Pero cuando velamos y servimos, no tendríamos que estar despiertos velando, pero sí teníamos que estar despiertos sirviendo. Porque cuando servimos, velamos. Y cuando velamos, servimos. La actitud de servir es estar velando en el espíritu, con E chiquita, o sea, nuestro espíritu. Cuando nosotros velamos, servimos, es nuestro espíritu que está velando. Tú estás sirviendo en lo físico, pero tu espíritu está velando. Nuestro espíritu se mantiene activo cuando servimos. No hay lugar para dormirnos en nuestros deseos y placeres, porque es verdad que nosotros somos salvos, perdonados de nuestros pecados, pero seguimos siendo pecadores. Aunque pecadores perdonados, a veces queremos irnos por nuestros deseos y placeres, lo que nosotros queremos hacer. Por eso no hay que dormirnos, hay que estar velando en el espíritu. Y cuando servimos, nosotros velamos. Cuando servimos y velamos, no tenemos tiempo para mirar los errores de los demás. No tenemos tiempo para ver los errores de los pastores, si es que los hay. Si es que los hay. No tenemos tiempo para eso, porque estamos ocupados sirviendo en la obra del Señor. El trabajo de servir nos mantiene despiertos en el sentido espiritual. Nos mantiene despiertos a la presencia de Dios, a la voluntad de Dios en nuestras vidas, a saber cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. El trabajo de servir nos mantiene despiertos para no caer en tentación en contra de las acechanzas del enemigo, porque los cristianos somos plan perfecto para que Él mande sus flechas, ¿verdad? Para hacernos caer. Si nosotros velamos y servimos, no, va a ser más difícil de que nosotros caigamos en tentación. Cuando servimos, el gozo del Señor se activa en nosotros. Miren, mis queridos hermanos, si usted dice, bueno, pues yo ya he trabajado un tiempecito, a ver, con su permiso. Si usted dice, bueno, yo ya he trabajado un tiempecito,
yo creo que ya es tiempo de que me siente, ya es tiempo de que yo también oiga y mire todo lo que está pasando acá, ¿verdad? Porque quizás usted está diciendo, ya he servido un buen tiempecito. ¿Saben qué? Cuidado, hermanos. Cuidado si usted está pensando eso. No escuche su voz almática, porque esa es su voz almática. Porque su integridad espiritual está en peligro. No se quite usted mismo la oportunidad a usted mismo para que su espíritu se esté regocijando, porque recuerde que cuando usted sirve, su espíritu está velando. Su espíritu está atento, su espíritu se está recargando, su espíritu se está desarrollando, su espíritu está madurando, su espíritu está creciendo mientras usted y yo servimos. Amén, gloria a Dios. No sea usted piedra de tropiezo para su propio espíritu. Del modo como usted podría pensar. Yo creo que ya es tiempo, ya es mucho. No. Cuidado, tengamos cuidado en eso. Gloria al Señor. ¿Están contentos, hermanos? En conclusión, mis queridos hermanos, hemos visto qué tan importante y necesario es el servicio a Dios. Es tan importante en el ministerio porque hay almas de por medio. Se ganan almas, pero también se edifican las almas. Se afirman en los caminos de Dios mientras usted y yo servimos. Y usted y yo estamos contribuyendo a eso cuando servimos en cualquier área donde nosotros sirvamos. Siempre y cuando se haga adecuadamente, como dice su palabra. Por eso el apóstol Pablo nos dejó las epístolas, ¿verdad? Allí podemos, en las epístolas del que escribió el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, él nos enseña las áreas de servicio, ¿verdad? Entonces, pero también el servir es muy importante en nuestra propia vida espiritual, porque allí recibimos gozo y allí recibimos paz. Esa paz y gozo que vienen a nuestra vida como resultado de servir a Dios, ese gozo y esa paz que nos inunda, ¿y quién no la quiere tener, verdad? Gloria al Señor. No nos cansemos de hacer el bien y sigamos adelante. Si usted no ha servido porque usted dice, no, pues yo atiendo los servicios, yo no tengo mucho tiempo, vengo cansado. Mire, hermano, empiece a servir. En lo poquito empiece a servir. Acuérdese que aquí está en juego su ser espiritual. Si usted ya está sirviendo, continúe sirviendo. Como decía el pastor, decía, si ya no sirve en esa área en la cual usted ha servido por varios tiempos, descanse de esa área, pero agarre otra área diferente en la cual usted pueda servir. Porque dice la palabra ahí en Mateo 24, dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amén. Gloria al Señor. Solo que le damos gracias al Señor porque esta fue la palabra del Señor para hoy en este día. Yo quiero que si se pongan de pie para orar y ya podamos ser despedidos. Llévese esta palabra en su corazón, recíbala de parte de Dios, porque déjeme decirle que yo tuve un poquito de lucha, ¿verdad? Pero yo di su palabra y el Señor va a hacer la obra en los corazones de quien Él quiera hacer. Solo es necesario que de los púlpitos se predique el arrebatamiento, porque ya estamos a las puertas de la iglesia. Es necesario que se predique el perdón de pecado, el arrepentimiento. Son temas tan poderosos que nosotros como iglesia tenemos que estar equipados. Gloria al Señor. Entonces vamos a orar hoy en esta tarde. Yo le voy a pedir que cierre sus ojos y que
se deje ministrar por el Señor. Si el Señor le empieza a poner algo en su corazón de lo que usted quiera hacer, si usted no se ha cansado de servir en ese ministerio o quiere cambiar, siga allí. Si no, cálese en otra área con los niños, donde Dios le disponga a usted seguir. Pero el punto aquí es seguir sirviendo. Gloria al Señor. Amén. Cierren sus ojos y vamos a orar. Padre Santo, hoy en esta tarde, Señor, venimos delante de tu presencia, Padre, dándote gracias, Señor, porque tú eres bueno, Padre, porque tu palabra, Señor, es reconfortante a nuestro espíritu, Señor. Y hoy en esta tarde, Padre, tú nos vienes, Señor, vienes a nuestra vida y nos das ese remanso de tu paz, Padre. Esa palabra, Señor, que haga rema en nuestro corazón, en nuestro espíritu, bendito Dios. Oh, mi Dios, aquí están mis hermanos, Padre. Aquí está tu iglesia, Padre. Somos tu iglesia, Padre, y estamos listos para cuando vengas por nosotros, Señor. Nosotros queremos hacer nuestra parte, Padre, así como tú lo dijiste, Señor. Pero necesitamos que tú nos ayudes, Padre. Que tú nos ayudes, Padre. Que tú te muestres a cada uno de nosotros, Señor. A mis hermanos, Señor, aquí presentes, quizás ellos están pasando por algún tiempo difícil en sus vidas, Padre, pero sé tú, mi Dios, ministrándoles, Señor. Oh, mi Dios, obrando en la vida de cada uno de ellos, precioso Dios. En el nombre de Jesús oramos hoy en esta tarde, Padre, que hoy en el transcurso de esta noche, Padre, tú nos ministres, Señor. Nos ministres allí donde dormimos, Padre. Nos ministres y nos hagas saber, Señor, el propósito personal para cada uno de nosotros, precioso Dios. Ayúdanos, Señor, a caminar esa milla extra, Padre. Ayuda a mis hermanos a caminar esa milla extra, Padre, porque a veces se pone difícil, Padre, pero todo lo podemos en Cristo Jesús. Que todo lo podemos en Cristo Jesús, que nos fortalece. Gracias, precioso Dios. Nos vamos a nuestros hogares, Padre, pero nos llevamos prendida esa palabra en nuestro corazón, Señor, para que tú obres, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje de bendición del Centro Cristiano Internacional. Centro Cristiano Internacional está localizado en el 4151 Culebra Road, San Antonio, Texas 78228. Te queremos hacer la invitación para que disfrutes de uno de nuestros servicios. Nuestros servicios comienzan los domingos a las 10 de la mañana y 6 de la tarde y los miércoles a las 7 de la noche. Para más información puedes llamar al 210-434-6428. Y si tienes una petición y quieres que oremos contigo, nos puedes llamar al 210-435-5788. Y recuerda que Dios te ama y tiene un plan para tu vida.